Bien, hola a todos jóvenes, nuevamente les saluda el profesor Collavino, recién también el saludo de parte de las academias Aduri y César Vallejo. El día de hoy nosotros ya vamos a desarrollar la semana número 5. Vamos a desarrollar en este momento la parte teórica, semana 5, curso Geografía, y el tema que nos toca abordar es clima del Perú. ¿Está bien? Bueno, si nosotros hablamos sobre el clima del Perú, ya tenemos, me parece, una referencia importante, ¿no? Y esta referencia importante es que en el caso del Perú, el Perú es uno de los países, algunos incluso mencionan el país con mayor diversidad climática en el mundo. Y esta diversidad climática en el mundo, ¿sí? Permite que, por ejemplo, nosotros cuando hablemos del Perú, ¿sí? Hablemos de un término quizá poco difundido, ese famoso clima que le dice sui generis en el caso peruano, ¿no? Único. Al Perú, por ejemplo, se le considera la síntesis climática del mundo, es decir, tú podrías encontrar en territorio peruano distintos climas que también existen en el mundo, climas fríos, existen en otros lugares del mundo, están en el Perú. Climas templados, existen en otros lugares del mundo, también se encuentran en el Perú, y por cierto, climas tropicales. ¿Está bien? Nosotros entonces, el día de hoy hablaremos del clima del Perú, y específicamente vamos a analizar esto. Primero, vamos a hablar sobre el clima de la región costera, y también determinar cuáles son o cuál es el factor más importante en el clima de la región costera. Cada una de las regiones del Perú tiene un factor determinante en su clima. En el caso de la costa son las corrientes marinas. En el caso de la sierra, por ejemplo, ahí ya nos referimos a la presencia de la cordillera, que en ocasiones se puede utilizar otro nombre, la orografía andina, sistema montañoso andino, etc. Pero es la cordillera, y ese factor se llama altitud de la cordillera. Luego también, por ejemplo, podemos encontrar, para el caso de la selva, ya el factor latitud. En la selva se nota, por ejemplo, más, con mayor presencia, podríamos decir así, el factor latitud. ¿Por qué? La latitud, por ejemplo, y el estar muy cerca al Ecuador se expresa en temperaturas altas, en precipitaciones intensas, que son dos características muy recurrentes, muy usuales en los sectores de la selva o la región amazónica. Entonces, vamos a hablar en primera instancia sobre el clima de la región costera. Yo quiero que nosotros recordemos lo siguiente. Miren, cuando nosotros hablamos del clima, ¿el clima qué es? El clima es un conjunto de condiciones. Y ese conjunto de condiciones son condiciones regulares, se dice, condiciones permanentes que presenta un determinado lugar. Condiciones atmosféricas regulares o permanentes que presenta un determinado lugar. Y cuando hacemos el análisis del clima en el Perú, para cuestiones didácticas lo dividimos en costa, sierra y selva, o región costera, andina y amazónica. Y cuando hablamos de la costa, hace un momento habíamos visto, ¿cuál es el factor climático más importante en la costa? Las corrientes marinas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, analizamos, nosotros tenemos dos corrientes marinas, ¿no? Aquí en la costa tenemos dos corrientes marinas. Y cada una de esas corrientes marinas va a influir en el clima de uno de los sectores de la costa. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la costa norte, usualmente se utiliza este término, se utiliza el término semitropical. El clima de la costa norte es semitropical. Y ese clima de la costa norte que es semitropical se caracteriza en principio por tener temperaturas cálidas. ¿Qué significa esto, temperaturas cálidas? Significa temperaturas altas, es decir, calor. ¿Saben? Y esas temperaturas, por ejemplo, usualmente bordean los 24 grados. Cuando es verano, se incrementan, pueden llegar a ser 28, 30 grados. Y cuando es verano, incluso, ¿sí? Esas temperaturas altas no están solas, sino que se suma a estas precipitaciones. Llueve en el verano. Estas lluvias en el verano, ¿sí? Se traducen, por ejemplo, en el caudal de los ríos, y también estas lluvias en el verano afectan a un espacio o un ecosistema muy importante en la costa norte, que son los bosques de algarrobo. Esos meses de verano, ¿sí? Los bosques de algarrobo comienzan a reverdecer, ¿no? Es la palabra que se suele utilizar.
¿Está bien? Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de que hay precipitaciones, tú sabes que las lluvias siempre son claves. Las lluvias son claves, por ejemplo, para que se manifieste o para que exista vegetación. De otra manera, nosotros no podíamos explicar la presencia de vegetación. No solamente me refiero, ojo, a los bosques secos, también a los mismos manglares. Tú has escuchado seguramente que en la zona norte hay manglares, los famosos manglares de Tumbes. ¿Está bien? Ahora, esta condición de la costa norte se remite a qué sectores, o sea, en qué sectores, en qué zonas de la costa norte yo voy a encontrar este clima. Bueno, básicamente en el sector de Tumbes y Piura. Sí, Tumbes y Piura. Y para que este clima, ¿sí?, sea semitropical, inciden factores. Hay uno que es muy importante. ¿Quién es ese factor que es muy importante? La presencia de la corriente Niño. La corriente Niño no se manifiesta durante todo el año. Esta corriente Niño, que aparece aquí con una línea roja, ¿qué es? Es un flujo de aguas cálidas que ingresan a Piura y también Tumbes, ¿sí?, sobre todo durante los meses del verano. Y como ingresa esa corriente de aguas cálidas, esa corriente de aguas cálidas, al ser sometida al calor intenso, porque estás con temperaturas altas, 24, 30 grados, 28 en el verano, se evaporan rápidamente. Al evaporarse rápidamente, generan formación de nubes que se traducen luego en precipitaciones. Por eso es que en la costa norte llueve bastante en el verano. Y una condición importante para que llueva en un lugar es tener un mar cálido, porque el mar cálido facilita ¿qué cosa? Facilita la evaporación. El mar cálido también facilita las condiciones atmosféricas. Se menciona esto. Si tú tienes aguas cálidas, el aire o la atmósfera que está por encima de esas aguas cálidas también es cálido. Entonces, agua cálida, aire cálido, siempre que haya vapor de agua, el aire cálido se lleva todo ese vapor hacia arriba, generando rápidamente la condensación para que ese vapor se convierta en gotas de agua que están flotando, que son nubes, y finalmente se traducen en precipitación. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el otro factor importante también para esas temperaturas altas? Porque hemos dicho, acá hay temperaturas altas, es que se está cerca del Ecuador. Y estar cerca del Ecuador, ¿eso en qué influye? En mayor presencia o intensidad de rayos solares. Esa mayor presencia e intensidad de rayos solares permite que haya esas temperaturas altas, y esas temperaturas altas regulares en el año, que se hacen más intensas, es cierto, en el verano, pero son bastante regulares en el año. ¿Se imaginan? 24 grados de promedio en el año. Ese es un ambiente bastante cálido. ¿Está bien? Pero este ambiente cálido, repito, obedece a la presencia estacional de la corriente y luego también a que estamos cerca al Ecuador. Y estas influyen mucho en la formación de vegetación, en el régimen de los ríos, porque los ríos se comienzan a cargar mucho en el verano, producto de estas lluvias, y también, por cierto, influyen mucho en el paisaje que uno puede encontrar en la costa norte. Tener mares cálidos implica también ser una especie de foco de atracción para el turismo, ¿no? Mares cálidos significa eh, mar de aguas por ahí azulinas, mar con arena blanca, y eso atrae mucho a los turistas, que es lo típico, ojo, de Tumbes y también de la zona de Piura. Ya, esto ocurre en la costa norte. El clima semitropical, temperaturas altas, lluvias de verano, condiciones favorables para que exista vegetación, dominada bajo la influencia de la corriente del Niño y también la cercanía del Ecuador. Pero ¿qué pasa en el resto de la costa? Por ejemplo, la costa centro-sur, esa va desde Lambayeque hasta Tacna. Entonces hay un contraste. Eso que te he descrito anteriormente solo es Tumbes y Piura. Pero la costa centro-sur, que va de Lambayeque a Tacna, presenta un clima llamado subtropical árido. Ahí las temperaturas promedio son de 18 19 grados. Y hay escasas precipitaciones. Claro, si tú, por ejemplo, vives en Lima, Chimbote, Ica, te darás cuenta, acá no hay lluvias. Difícilmente hay lluvias. Y las pocas lluvias que se producen por un fenómeno llamado trasvase. Claro, si esto fuera la cordillera, por aquí el Océano Pacífico, ¿sí? Por aquí el Océano Pacífico,
Y por aquí la selva. La selva. Los vientos empujan nubes y la cordillera se convierte en una barrera, ¿cierto? La cordillera no permite que esas nubes atraviesen este sector y lleguen hacia la costa. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué se presenta allí? Estacionalmente, en ocasiones, los vientos pueden empujar con tanta fuerza que hacen que esas nubes logren atravesar esa zona de la cordillera y llueve en la costa. ¿No ha ocurrido que a veces, estando en verano, aquí en Lima, ha llovido? Claro, esas lluvias o esas nubes que generan esas lluvias proceden de la sierra. Y se dan específicamente ¿cuándo? Cuando, repito, las nubes que deberían de estar en la sierra, atracadas ahí por la cordillera, logran atravesar porque los vientos se hacen más fuertes. A eso se le llama lluvia de trasvase. ¿Está bien? Entonces, aquí usualmente no hay lluvias, no hay precipitación. Pero sí hay un rasgo muy característico. Cuando uno, por ejemplo, cuando estamos en invierno, lo que caracteriza la costa centro-sur es la presencia abundante de neblina. Siempre abundante humedad. Y eso, por ejemplo, ¿en qué se traduce? En que cuando es invierno hay tanta humedad, hay tanta neblina, hay tanta presencia de este tipo de nubes que se llaman nubes estratos, que se da un tipo de precipitación muy fina que se llama garúa o llovizna. ¿Y por qué razón aquí se produce la garúa o llovizna? Eso está influido y está determinado específicamente por la presencia de la corriente de Humboldt y por la presencia de un viento llamado anticiclón del Pacífico Sur. Te explico. La corriente de Humboldt o corriente peruana tiene aguas frías. Las aguas frías tienen un comportamiento distinto a las aguas cálidas. Así como el agua cálida calentaba el aire o la atmósfera y hacía que el vapor suba rápidamente a zonas altas, el agua fría enfría el aire. Repito, el agua fría enfría el aire. Y se considera, por ejemplo, que el aire frío tiene una característica, no se mueve. Es una especie de aire pesado, se queda estático. Por eso es que cuando nosotros aquí, en invierno, tenemos humedad, mira lo que pasa. El mar frío, aire frío, y la poca evaporación que existe, ¿qué ocurre con esa poca evaporación? Se incorpora al aire, pero como hay aire frío aquí, el aire frío no se mueve, se queda estático. Es decir, todo el vapor que sale, por decirlo así, del mar, todo ese vapor se comienza a concentrar en zonas bajas y se forman las neblinas. Esas neblinas, luego se pueden formar también las famosas nubes estratos, no van a subir más, son nubes bajitas, por eso es que llegan hasta los 500 metros aproximadamente. Estas nubes bajitas se comienzan a precipitar de forma muy fina, y eso es lo que tú y yo llamamos garúas. ¿Y cuándo comienzan a abundar? ¿Por qué abundan tanto en el invierno? Porque en el invierno el agua está más fría, y el agua estar más fría, enfría más el aire. Y al enfriar el aire no se mueve, pues todo lo que salga del mar se quedará aquí, estático, sin moverse. Se convertirá en neblina. Y esta condición es favorable ¿para qué? Esas precipitaciones que se dan de manera estacional, ¿en qué en última instancia influyen? Bueno, influyen en la formación de las famosas lomas. Las lomas son esa vegetación estacional que aparece en los cerros de Lima. En los cerros se llaman estribaciones, ¿no? En los cerros de Lima, esa vegetación. Usualmente, ¿no? Está apareciendo en el mes de abril, mayo, junio, a veces llega hasta el mes de septiembre. En algunos casos excepcionales llega pues hasta noviembre. Esa vegetación estacional que se llama o que se denomina lomas. Entonces, un rasgo esencial, ¿cuál es? La alta humedad, las precipitaciones o garúas, que es un nombre más adecuado, durante el invierno. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué obedece? Bueno, en principio, a la presencia de la corriente de Humboldt, que está por acá. Esta corriente, la corriente de aguas frías. Esta corriente es la primera que genera esa condición. Entonces, ¿tú qué vas a tener? Tú tienes escasez de precipitaciones, se precipitan, si hay precipitaciones, esto ocurre fundamentalmente en invierno y son precipitaciones finas. Conclusión, estás ante un clima árido. ¿Qué significa? Sin lluvias. Y ese clima árido influye mucho, ojo, influye mucho
en la condición desértica que tiene la costa centro-sur. No toda la costa es desértica. Específicamente eso ocurre en la costa centro-sur, desde Lambayeque hasta Tacna. La cordillera te impide también el paso de lluvias, ¿no? Las nubes, que yo te decía, es una barrera, atraca ahí a las nubes para el lado de la sierra y para el lado de la selva. Y también el anticiclón, ¿no? Ese anticiclón es un factor importante. Cuando es invierno, aquí está el anticiclón, mira. Este viento se hace muy grande, de tal forma que incluso toda la humedad que debería estar en el mar la empuja hacia la costa. Y en ese tránsito se van formando las nubes estratos para generar las garúas. Este viento anticiclón también es clave, es muy importante. Profe, ¿y solamente se registra en invierno? Lo que pasa es que en invierno este viento se hace más grande y al hacerse más grande sus efectos son más notorios. ¿Está bien? Entonces ya tenemos el caso de la costa. Costa norte, clima semitropical. Costa centro-sur, clima subtropical. Factores para el norte, tú tenías el caso de la corriente Niño, cercanía al Ecuador, y aquí tienes corriente de Humboldt, o corriente peruana, como también se le llama, la presencia de la cordillera andina, que es una barrera, y también el anticiclón del Pacífico Sur, que contribuye mucho con esta formación de las nubes estratas, de la cual finalmente se desprende este tipo de precipitación invernal llamada garúa, y que propicia la formación de las famosas lomas. ¿Está bien? A ver, luego, ¿qué tenemos? El caso sierra. Pues. Vamos a la sierra. Bueno, para empezar, en la sierra hay un clima variado. Este gráfico muestra lo variado que es el clima, y esto fue estudiado ya por Javier Pulgar Vidal. Vidal, por ejemplo, identificó en la zona de la sierra 5 climas: Yunga, clima de Quechua, clima de Suni, clima de Puna y clima de Janca. Y van, mira, desde condiciones más o menos cálidas hasta condiciones muy frías o gélidas. Por eso yo te decía, ¿no? Tú aquí en el Perú tienes climas incluso templados, mira tú. Incluso templados. Tienes climas fríos, a pesar de que es un territorio que está en zona de baja latitud. Sabes muy bien tú que el único tipo de clima que debería existir en el Perú es el clima tropical. Pero por la presencia de distintos factores climáticos hay variedad. Y la cordillera es uno de los factores que genera más variedad. ¿Está bien? Entonces aquí, si estoy en la sierra, zona andina, ¿cuándo llueve? En el verano. El verano es el periodo lluvioso. ¿Está bien? Para todo el Perú. Profe, pero en la costa, Lima, no llueve en el verano. Sí, pero esa es una excepcionalidad. Es el clima particular que tiene la costa centro-sur. Lo normal es que en todo el Perú llueva siempre en el verano. Y en la sierra ocurre así. Los ríos no se cargan de aguas en el verano, producto de las lluvias de la sierra. ¿Está bien? Ahora, pero es importante, por ejemplo, que esas lluvias en el verano se acumulan más o menos hasta los 4.000 metros. Profe, ¿por qué? Porque de 4.000 metros hacia arriba ya no hay lluvias, hay granizo o cae nieve. ¿Por qué? Por las condiciones frías. ¿Está bien? Por las condiciones frías. Y es también bastante conocido que en el paisaje andino o en la zona andina, siempre durante los meses del invierno, ojo, durante los meses del invierno, se incrementan algunos eventos naturales como las famosas heladas en el invierno. ¿Sí? Las heladas se van incrementando y también sus efectos, por cierto. Entonces, vamos a ver, miren, si hablamos de los climas andinos, teníamos, perdón, 5 climas. El clima de la Yunga, disculpen, el clima de la Yunga. El clima de la Yunga es un clima que se considera clima templado cálido. ¿Qué significa eso? Que acá hay presencia de sol todo el año. Hay temperaturas altas durante el día. En la noche la temperatura suele disminuir, suele descender un poquito. Pero aquí también se presentan lluvias fuertes, intensas durante el verano. En la región Quechua, esta está entre los 2.300 metros y los 3.500 metros, tiene el clima templado. Bueno, en realidad el clima se llama así, clima templado seco. Es una característica de los climas andinos. Todos esos climas son climas templados y secos. ¿Por qué? Porque en zonas altas hay poca concentración de humedad, ya que la humedad la brinda el mar. Entonces, si yo estuviera en la costa, ahí se habría alta humedad, porque está cerca. Pero si estoy aquí, por la lejanía hay poca humedad. Y eso se expresa de varias formas, ¿no? Cuando uno ha viajado a la sierra, no se nos resecan los pómulos, los labios, las manos no se cuartean. Eso es por la escasez de la humedad.
¿Está bien? Entonces, el caso de la quechua, clima templado seco, lluvias de verano, y la quechua se considera que tiene el mejor clima del mundo. No hace ni mucho frío, ni mucho calor, es un ambiente ideal. Y esto se puede reflejar en, por ejemplo, cómo se hace incluso la agricultura. La agricultura se hace en la quechua. Es una agricultura bastante diversa. ¿Y por qué? Bueno, esa agricultura es diversa, es variada, porque aquí existen ciertas condiciones de los suelos, ciertas condiciones climáticas que te permiten hacer esa agricultura variada. Luego está la región de las Uni, que es 3.500 metros, 4.100. Aquí el clima es un clima templado frío. Mira, un clima templado frío, 4.000 metros casi, 3.500, 4.100. También hay precipitaciones o lluvias de verano y aquí se comienzan a manifestar, por ejemplo, las heladas. Luego viene el caso de la Puna o Jalca, ¿no? Como aparece allí, que va de los 4.100 hasta los 4.800 metros. Aquí sí el clima es frío y es un clima frío y seco. Cuando ustedes han viajado a la sierra, no sé si les habrá pasado, el famoso sorocho mal de altura. Aquí es normal que se registre, que se dé el sorocho mal de altura. Claro, a algunos le da el sorocho mal de altura en los 500 metros, ¿no? A otros 2.300 metros. Mucho también depende de las condiciones, ¿sí? Pero lo normal es que a 4.000 metros, 4.500 metros, ya uno sienta el soroche. ¿Y eso por qué? ¿Por qué razón en zonas altas nos da soroche? Es que el soroche está vinculado con la mayor o menor concentración de oxígeno. Y tú sabes que en zonas altas hay menos presión, menos aire, menos cantidad de oxígeno. Tu cuerpo trabaja con menos oxígeno. Y al trabajar con menos oxígeno, eso genera o implica ciertas alteraciones en tu organismo. Y esas alteraciones se traducen pues en dolores de cabeza, mareos, fatiga, etc. Y finalmente tienes la región de la Janca. ¿Está bien? Aquí también se encuentra la región de la Janca. Algo que esa es la zona glacial, ¿no? Donde se encuentran los nevados, donde hay precipitaciones sólidas. ¿Está bien? Ahora, algo que yo quiero que tú tomes en cuenta está aquí. Mira. Decía hace un momento, el Perú es un país con diversidad climática, perfecto, la síntesis climática del mundo. Hasta ahí estamos todos bien. Pero es importante que tú tomes en cuenta que en general el Perú se convierte en el país de mayor diversidad climática del mundo por la suma de muchos factores. En el mundo hay 33 climas, el Perú tiene 28, casi todos. Pero ¿sabes? El factor que permite mayor diversidad climática en el Perú es la cordillera. La cordillera es ese factor trascendental para tener tanta variedad climática. ¿Está bien? Ahora, es importante que tú tomes en cuenta que si bien es cierto, la cordillera es el factor más importante, siempre, escucha esto, la latitud es el factor que está presente en todo el Perú. ¿Por qué? Porque el Perú es un país de baja latitud, eso no lo vamos a quitar. El Perú es un país de baja latitud, la latitud es un factor presente en todos los territorios. En el caso peruano ocurre una particularidad, ¿no? Se juntan esa baja latitud con la presencia de la cordillera y mira cuánta variedad climática son capaces de generar ambos. ¿Está bien? Ahora, también en los climas andinos uno puede encontrar este proceso llamado el contraste térmico. ¿Qué significa ese contraste térmico? En el día puede hacer calorcito y en la noche se siente frío. No es como en la costa, ¿no? ¿Y eso por qué? Por el mar, pues. El mar también regula la temperatura para la costa, evitando que en la noche haga mucho frío. En cambio en la sierra no. En la sierra tú tendrás en el día el calorcito y en la noche tendrás temperaturas bajas. Eso se llama contraste térmico. Y es usual, es común en la sierra. ¿Cuáles son los factores? Bueno, en la cordillera, ya habíamos dicho, por la variedad térmica, porque uno va subiendo, la temperatura baja, ese es un fenómeno también bastante conocido. Y la regla es que cada vez que uno sube en promedio 1.000 metros, la temperatura está disminuyendo. Y eso influye, pues, eso influye en los cambios de temperatura, cambios de humedad, cambios de presión, en los cambios o en las modificaciones climáticas. Luego también, por ejemplo, se habla aquí sobre la baja latitud. Claro, la baja latitud está presente en todo el Perú, pero ¿sabes? Aquí se sentiría más en la Yunga, porque la Yunga tiene un clima templado cálido, sol todo el año. ¿Y eso por qué sea? Porque estamos pues en baja latitud
siempre, si tú eres un territorio de baja latitud, el calor que registras es muy fuerte, es muy intenso. Eso es para el caso sierra. Vamos a ver el caso selva. Vamos a ver la región amazónica. Bueno, en el caso de la región amazónica es importante que nosotros diferenciemos selva alta de selva baja, porque hay dos sectores. La selva alta también llamada rupa-rupa, la selva baja también llamada omagua. ¿Está bien? Selva alta, selva baja, repito. ¿Qué ocurre con la selva alta? Bueno, la selva alta tiene el clima tropical lluvioso. Ese clima bordea más o menos 22, 24 grados, pero se producen lluvias intensas durante casi todo el año. Son más fuertes, por cierto, en el verano. ¿Está bien? Y esto, por ejemplo, ¿en qué influye? Estas lluvias constantes, permanentes, terminan influyendo, perdón, en el caudal de los ríos y también en el régimen de los ríos. Si siempre llueve, difícilmente el nivel de aguas baje, pues. Por eso se habla que los ríos de la selva tienen un régimen regular. ¿Está bien? El otro aspecto, el otro aspecto es el clima en la selva baja. La selva baja es más grande que la selva alta. La selva baja es por ahí, ¿no? Territorialmente más rica en cuanto a concentración de recursos, biodiversidad, agua, más rica. Pero la selva baja, ¿sí? Tiene un clima tropical caluroso, es decir, la selva alta es más lluviosa, repito, la selva baja es más calurosa. Llueve, pero no llueve tanto como en la selva alta. Y esto se va a traducir en que en ciertas condiciones particulares que uno encuentra en la selva baja. Yo, por ejemplo, podría concluir algo. ¿Cuál es el tipo de clima predominante en el Perú? Bueno, para eso yo tengo que comparar la costa, la sierra y la selva. El tipo de clima predominante en el Perú tiene que ser el clima tropical, porque la selva es más grande que la sierra y es más grande que la costa. Y en ese clima predominante el factor más importante es la baja latitud, porque esa baja latitud influye ¿en qué? Necesariamente está influyendo en las temperaturas altas, en el calor intenso, en las lluvias permanentes. ¿Está bien? Y el otro factor que también está influyendo mucho en la selva, pero fundamentalmente en la selva alta, es la presencia de la cordillera. ¿Por qué? La cordillera es como una barrera para las nubes y eso permite que ahí nomás caiga la lluvia. A eso se le llama lluvias orográficas, cuando la cordillera actúa como barrera. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? El clima en la selva, ese clima tropical es el clima predominante para todo el Perú. ¿Sabe? Y está dominado específicamente por la presencia, por la cercanía al Ecuador, la baja latitud. Dicho esto, y ya sintetizando, diríamos lo siguiente, ¿no? Para el caso de la costa, corrientes marinas y otros factores más, ¿cierto? Costa norte, yo tenía corriente Niños, cercanía al Ecuador. Costa centro-sur, yo tenía corriente Humboldt, tenía la cordillera y el anticiclón del Pacífico Sur. Y en el caso de la zona andina, yo tenía específicamente la cordillera de los Andes y su altitud, que generaba esa variedad climática llamada pisos ecológicos o pisos climáticos por Javier Pulgar Vidal. Y en el caso de la selva, tengo aquí a la baja latitud. Y si quiero ser más específico, para el caso de la selva alta, tengo también la presencia de la cordillera, que influye mucho en esas lluvias de la selva alta. ¿Está bien? En general se considera, por ejemplo, que el clima peruano, ¿sí?, es sumamente diverso, que el clima en el Perú es una síntesis climática. ¿Y eso por qué? Por la suma de múltiples, de diferentes factores climáticos que actúan en el Perú. Bien, jóvenes, de esa manera estaríamos cerrando esta parte teórica. Les comparto también las referencias para mayores consultas. Más bien, ya nos estaríamos viendo en otra ocasión. Saludos para todos y éxito.